Hola mis amigos de Latinoamérica, en este video vamos a continuar a hablar sobre los ajustes de los diferentes tipos de altavoces en el procesador de audio Pro 2,8S de Taramps. En este video vamos a ver sugerencias de ajustes para los medios bajos 12 pulgadas, como hablamos aquí en Brasil de pancadão, que suenan más duro acerca de un woofer que tiene más bajos. Entonces vamos a usar aquí el procesador para hacer una sugerencia de cómo podemos hacer sus cortes y todo más. ¿Ok? Entonces, para este video vamos a usar los canales 3 y 4 para esto, pero aquí, como en la gran mayoría de los sistemas donde tenemos este tipo de altavoz, ellos van a sonar en el centro del sistema, entonces van a sonar en mono. Pero vamos a usar dos, exactamente por los amplificadores, por la mayoría de los amplificadores, pero puedo usar solamente un canal para esto, porque vamos a usar en mono. ¿Ok? Entonces vamos a usar dos aquí en el ejemplo, pero puedo usar uno solo y sin problemas. En este caso vamos a empezar aquí en audio. En audio vamos en ruteo de audio. En ruteo de audio vamos aquí en 3, out 3. Vamos a poner en A más B de la manera que está. Y vamos en 4 y también vamos a mantener A más B, que es la suma de los dos canales izquierdo y derecho que van para los canales 3 y 4. Entonces los dos canales van a tener el mismo señal de audio. ¿Ok? Listo el ruteo de audio. Vamos ahora en salidas clonadas, donde vamos a clonar el canal 4 en el canal por el canal 3. Entonces todos los ajustes que hacemos en el canal 3 van al canal 4. ¿Ok? Entonces vamos aquí. Aquí vamos en 4 y vamos a poner en clon del out 3. Entonces el out 4 es igual al out 3. Listo, las salidas clonadas. 3 y 4 son iguales. Ahora vamos en crossover. En crossover, en high pass, donde empieza la respuesta, aquí, este tipo de altavoz normalmente puede tener una frecuencia un poco más baja para donde empieza la respuesta. Por ejemplo, ...70 Hz. Entonces, puedo empezar el audio en este tipo de caja, en este tipo de altavoz en 70 Hz, porque es un altavoz que tiene un desplazamiento de cono un poco mayor y soporta este tipo de frecuencia. En algunos casos puedo sonar hasta 65 Hz o 60 Hz, pero aquí muy cuidado porque tienes un gran desplazamiento del cono. En este ejemplo vamos a usar 70 Hz. ¿Ok? Aquí, en la estructura, podemos usar, como en los otros medios bajos, de 12 pulgadas. Podemos usar en Linkvitz Relay 12 dB, 24 dB, Butterworth 12 dB o Butterworth 24 dB. En este caso vamos a usar en Butterworth 12 dB. ¿Por qué? Porque aquí es donde empieza la respuesta normalmente de un sistema de pancadão, donde tienes los bajos en los altavoces de 12 pulgadas. ¿Ok? Entonces vamos a poner en Butterworth. Listo el high pass. Ahora vamos a hacer el low pass, donde termina la respuesta. Aquí, punto importante, la gran mayoría hoy de los sistemas de pancadão, donde tenemos este tipo de medio bajo, vamos a tener medios altos o medios
de 8 pulgadas. Entonces, vamos a hacer aquí, al final de la respuesta, de este medio bajo de 12 pulgadas, acerca de donde empieza la respuesta de los medios bajos de 8 pulgadas. Entonces, vamos poner aquí 400 Hz o 300 Hz. ¿Ok? Podemos poner acerca de esta frecuencia. Entonces, vamos poner aquí en 400 Hz. Hz. Aquí un punto muy importante. Podemos hacer el medio bajo de 8 pulgadas, el medio de 8 pulgadas, empezar en 300 y hacer el medio de 12 pulgadas, terminar en 400. Así tenemos dos altavoces sonando en las mismas frecuencias de 300 hasta 400 Hz. ¿Es posible? Sí, y es muy recomendable exactamente para tener un punch en estas frecuencias, ¿ok? Aquí también podemos elegir la estructura y aquí sugiero usar Liquid Relay 12 dB o 24 dB. También podemos usar Butterworth 12 dB o 24 dB. Aquí vamos a usar Liquid Relay 24 dB por octava. ¿Ok? En este ejemplo. Listo. El crossover, entonces vamos a tener una respuesta que va desde 70 Hz hasta 400 Hz para este tipo de altavoz. ¿Ok? Ahora podemos hacer un boost para este medio bajo. Aquí en el ecualizador paramétrico de salida, aquí en la salida 3, ya está aquí a 3 y 4 a parpadear. Entonces podemos elegir aquí una frecuencia de entre 70 Hz y 300 Hz, 400 Hz. Entonces podemos poner aquí para tener más punch en las frecuencias más bajas. Por ejemplo aquí 90 Hz para hacer este punch. $90 Hz. Pero aquí, como es para pancadón, que es un sistema más puntual, en vez de usarmos el factor Q de 2,5 como en todos los otros altavoces, vamos a usar aquí un factor Q de 5. ¿Por qué? Para tenermos más acción en 90 Hz. ¿Ok? Y aquí, de la misma manera que hablamos en los otros vídeos, podemos poner 3 dB de ganancia o 6 dB de ganancia. Y un punto muy importante, muy cuidado para no tenermos saturación en la salida del amplificador. ¿Ok? Entonces, como vimos, es sencillo hacer, tenemos pocas diferencias en los ajustes, pero muy importante para el ajuste de un medio bajo de 12 pulgadas para tenermos más punch, más ataque, que suena más duro en un sistema, como hablamos aquí en Brasil, de pancadão. ¿Ok? Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.